presentar a Maximiliano. La verdad que para la sociedad y la comunidad carmelitana y para este liceo en particular es un orgullo tenerte acá. Tener a un joven talentosísimo, uruguayo, está haciendo una carrera brillante en el exterior. Así que le damos la bienvenida como anfitriones y le voy a dar un aplauso. El currículum hasta ahora impresionante de Max. Buenas tardes. No, para nosotros es un honor tener a Maxi acá porque, en primer lugar, Maximiliano es un exolímpico de física. Él participó en la Olimpiada Iberoamericana de Física en el 2009, en Chile, ¿verdad? Sí, exacto. Y ganó. Y 7 años después está aquí, está estudiando su tercer año de doctorado en Caltech dentro de la colaboración LIGO. Ustedes saben, la colaboración LIGO es la que descubrió hace un poco más de un año que detectó la primera onda gravitacional. Y Maxi es uno de los 1000 y pocos científicos que trabajan en esa colaboración y es uno de los 1000 científicos. ¿Cuántos son? ¿1000? ¿Cuántos están? Un poco más de 1000 científicos que han firmado el primer paper histórico sobre detección de ondas gravitacionales que se anunció el 11 de febrero de este año. Entonces, es el único uruguayo dentro de esa colaboración. Entonces, es un placer tenerlo aquí, tenerlo en la Olimpiada Iberoamericana de Física, un exolímpico y con un descubrimiento histórico para la física. Así que creo que no hace falta decir más nada que nos cuente de su experiencia. Un aplauso. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? No. Necesito, o sea, no. Bueno, me cuentan que ya terminaron con las pruebas, así que están un poco más relajados ahora, ¿sí? Así que si quieren dormir una siesta no pasa nada, está bien. Y espero que les haya gustado la prueba porque les voy a hablar un poco más de uno de sus problemas, así que si les fue mal, bueno, está, olvídense, capaz que se lleva un buen recuerdo igual. Y sí, este fue un gran evento para la física, así que voy a ver si puedo compartir un poco el entusiasmo de lo que es participar en este gran descubrimiento a gran escala. Y siempre, gran parte del encanto de estudiar física desde chicos, aunque sea para mí, es aprender no solo sobre el material, sino también sobre los personajes y los eventos históricos, esas grandes ideas y esos genios creativos que marcaron la historia del campo. Y voy a empezar por el principio, hablando un poco de Galileo, pero por cortito, así no se me duermen después de la prueba. Galileo lo conoce todo el mundo, ustedes todos lo conocen, por sus experimentos de caída libre que nos extendieron sobre la gravedad. Ustedes saben de Galileo porque fue la primera persona en apuntar un telescopio al cielo que nos cambió la perspectiva de la ubicación de los seres humanos en el universo. Pero también Galileo aportó una idea importante que tal vez no se le hace tanto énfasis a veces, que es lo que se llama la relatividad galileana. Y todos ustedes saben lo que es la relatividad galileana, que es el hecho de que yo puedo cambiar de un campo, de un marco de referencia a otro marco de referencia que se mueve con velocidad constante y las leyes de la física se mantienen igual. Hay una simetría bajo este cambio. Y ustedes saben que esto lo usan todo el tiempo porque ustedes son expertos de la mecánica clásica. Así que ustedes saben que esta idea de que yo puedo cambiar de un marco inercial a otro con una velocidad constante está íntimamente ligada a la idea newtoniana de que tenemos un espacio y un tiempo absolutos, un espacio que se rige por las leyes de la geometría euclidiana y que tenemos marcos de referencia que abarcan todo el espacio y que con un reloj que le da el tiempo a todo el mundo por toda la eternidad. Y este es el concepto de la física del mundo que rigió nuestras ideas por 218 años y sé que ustedes, porque están acá, sé que son más que expertos en manejar las leyes de Newton. Pero algo más que ustedes conocen es las ecuaciones de Maxwell. Capaz que no en esta forma,
pero ustedes conocen las 4 ecuaciones de Maxwell que nos explican cómo se desarrollan los eventos, que describen el electromagnetismo y los eventos relacionados con la radiación y la electricidad y todo lo otro. Y una de las consecuencias de estas ecuaciones es que las ondas electromagnéticas, o sea la luz, se propagan a cierta velocidad c, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y si prestan atención se van a dar cuenta que esa aserción, que la luz viaja a esa velocidad, no es una aserción, no es algo que en realidad sea invariante bajo las leyes, la relatividad de Galileo como hablábamos. La velocidad depende de qué velocidad vamos, o sea que si yo cambio a otro marco que va a otra velocidad, no está claro por qué tendría que seguir siendo la luz yendo a esa misma velocidad. Todo esto es para decir que en realidad no todas las leyes siguen ese principio de la relatividad galileana, que ustedes que es lo que estamos más acostumbrados a pensar. De ahí que salen las transformaciones de Lorentz, que ustedes también deben de conocer a través de la relatividad especial. Y por mucho tiempo se supo que las ecuaciones de electromagnetismo, que ustedes conocen, satisfacían esta simetría, es decir, que yo puedo cambiar X y T, puedo cambiar las posiciones y los tiempos de esta manera, y las ecuaciones se mantienen igual. Pero llegó el genio de Einstein en darse cuenta de que si uno quiere que todas las leyes de la física sean válidas en todos los marcos de referencia inerciales, entonces uno debe sustituir la relatividad galileana por la que empezamos, y ahora es esta en realidad la relatividad fundamental del espacio y el tiempo. Y cuando cambiamos la relatividad tenemos que también cambiar nuestra imagen del espacio y el tiempo. Y ahora vamos a pensar del espacio y el tiempo como espacio y tiempo juntos, como una entidad, como dos caras de la misma moneda. Y ustedes saben que las distancias, la separación espacial entre dos objetos o la separación temporal entre dos eventos, todo eso depende de la velocidad con la que viaja el observador. Esa es una manifestación de que los dos, el espacio y el tiempo, están intrínsecamente ligados, y este tipo de diagramas muestra el espacio y el tiempo y muestra cómo se relacionan. No importa, se llama Minkowski, no sé si tal vez lo conocen, tal vez no. Pero el punto es que el espacio y el tiempo se conspiran, digamos, para mantener siempre la velocidad de la luz a una constante. Y eso ustedes es algo que ustedes manejan muy bien. Pero algo que capaz no habían pensado es que el hecho de que las separaciones son subjetivas nos trae de vuelta en conflicto con Newton. ¿Okay? La ley de la gravitación universal nos dice que la fuerza gravitacional entre dos masas, como ustedes saben, depende inversamente del cuadrado de la distancia. ¿Pero qué es la distancia? La distancia con respecto a quién. Si la distancia es una cantidad subjetiva, no puede, esta ley fenomenológica en realidad no está de acuerdo, no juega bien con el resto de nuestro entendimiento, con la relatividad de Lorentz y el resto de la relatividad especial. Para incorporar la gravedad al resto de las leyes físicas, Einstein debió producir su relatividad general. No importa lo que dice acá, pero la idea es que, aunque hasta ahora teníamos marcos de referencia, y cuando digo marcos de referencia quiero decir que yo puedo poner una serie de reglas y una serie de relojes para medir el espacio y el tiempo según quiero, y hasta ahora teníamos marcos de referencia que abarcaban todo el espacio y todo el tiempo. Sin embargo, desde Einstein desarrolló su relatividad general, sabemos que eso solo se puede hacer localmente. Cómo varían las distancias y cómo varían las separaciones del tiempo también no depende solo de la velocidad relativa entre los observadores, sino también de dónde están. Y ese nuevo concepto de relatividad nos da una nueva imagen del espacio-tiempo. Esta vez podemos pensar el espacio-tiempo como un tejido de 4 dimensiones que tiene diferente curvatura en diferentes partes. ¿Qué quiere decir curvatura? Curvatura quiere decir, si esto fuera como una tela y yo fuera una hormiga caminando en esa superficie, yo no me doy cuenta que ese espacio de 2 dimensiones está curvado. Pero si la hormiga fuera a caminar alrededor de este agujero, mediría cierta circunferencia, ¿okay? Y a través de la circunferencia podría deducir cuál es el radio de ese círculo.
Sin embargo, si fuera la hormiga directamente caminar hacia adentro y medir cuál es el radio directamente caminando desde afuera hacia adentro, ese número sería mucho más grande que el número que hubiera pensado la hormiga si hubiera caminado en un círculo alrededor de ese agujero. Así es como un ente, una persona, la hormiga en este caso, que vive en este espacio, se da cuenta que su espacio en realidad está curvado, porque no se satisfacen las relaciones euclidianas que estamos, lo que esperamos. De la misma manera que un triángulo en la superficie de la Tierra no suma la misma cantidad de grados que en un papel, porque la superficie de la Tierra está curvada. Así es como nos damos cuenta que el espacio en el que vivimos, o el espacio-tiempo, en realidad tiene una curvatura. Es a través de las distancias entre las cosas. La relatividad general lo que nos dice es que en la izquierda la curvatura es proporcional a la presencia de masa o energía. Eso es todo lo que nos dice. En realidad esta ecuación son 10 ecuaciones muy complicadas, que escondemos todo el detalle en la G y en la T y en todo eso, pero en realidad lo que quiere decir es que la curvatura, cómo medimos las distancias y los tiempos, depende de cuál es la concentración de materia o energía en ese lugar. Y una vez que sabemos cuál es la curvatura y cómo medir distancias, lo primero que tenemos que saber es que un objeto en caída, un objeto libre va a seguir una línea recta en ese espacio que está curvo. Eso es lo que dice la segunda ecuación. En palabras, usamos la cita de Wheeler, que es la cita favorita de todos los que quieren describir lo que es la relatividad general, sin decir lo que es la relatividad general. Y creo que ustedes ya leyeron esta cita como parte de su problema. Pero es lo mismo que esas dos ecuaciones decían en la diapositiva anterior. La masa le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le dice a la masa cómo moverse. La curvatura determina cuáles son los caminos de menor distancia y después un objeto libre va a seguir esos caminos. Visualmente, esta es la imagen que siempre tenemos en nuestra mente. Y la idea es que la gravedad ahora, en vez de ser una fuerza como antes, es nada más que el cuerpo, en este caso la Tierra, siguiendo una línea recta en un espacio curvo. La línea recta en el espacio alrededor del Sol no es la recta que esperamos en un plano, sino que es una circunferencia, una elipse del Sol. Una consecuencia de esta forma de pensar y de las ecuaciones es que si yo cambio cómo está distribuida la masa y la energía en el espacio, la curvatura del espacio-tiempo va a tener que cambiar correspondientemente. Va a tener que responder a ese cambio de distribución y va a perturbar, va a haber una curvatura cambiante. Entonces, es una distribución de masa que cambia, va a producir una perturbación que se propaga a través del espacio-tiempo, y como hay una velocidad máxima a la que tal perturbación se puede propagar, lo que terminamos es con ondas. Y esas son las ondas gravitacionales. La onda gravitacional es una perturbación en la curvatura del espacio-tiempo. Y como curvatura, si se acuerdan, lo que significa es cómo cambiamos las distancias. En realidad, el efecto de una onda gravitacional es cambiar las distancias. Si una onda gravitacional me atraviesa a mí en esta dirección perpendicular a la pantalla, en un momento lo que hace es aumentar las distancias de forma vertical, mientras que al mismo tiempo disminuye las distancias en la dirección perpendicular, y una vez que pasa un periodo el efecto es el opuesto, me aplasta y me expande horizontalmente. Si se imaginan una serie de anillos en el espacio, de partículas, cada anillo está hecho de partículas que no interactúan entre sí. Así que tenemos varios anillos, y una onda gravitacional atraviesa la serie de anillos paralelamente. Esto es como se vería la deformación que causa la onda gravitacional. Como el efecto de la onda gravitacional es cambiar una distancia de forma proporcional a la distancia, lo que queremos hacer es, para medir cuán grande es el efecto de esta onda, la amplitud, la cantidad que usamos es la deformación. Si yo tengo un metro, una regla de 1 metro, y lo cambio por 1 centímetro, la deformación va a ser 10 a la menos 2. Es una cantidad sin unidades, porque ese es el efecto de la onda. Ok, así que esa es la cantidad de deformación o strain que ustedes ya conocen.
como el efecto de estas ondas es cambiar la distancia relativamente y de forma perpendicular, el instrumento que utilizamos para medirlas es un interferómetro. ¿Okay? Un interferómetro ustedes deben conocer de sus laboratorios. Es un dispositivo muy sencillo con un láser que es dividido entre dos. Un haz de luz viaja en una dirección, hacia un espejo y rebota, el otro en la dirección perpendicular. Los dos haces vuelven a unirse en el centro, y si los dos brazos no tienen la misma longitud, la luz no va a tener la misma fase, los dos haces van a estar fuera de fase y van a construir destructivamente, va a haber rayas, eso se puede medir con un diodo de este lado. Entonces la interferencia entre los dos haces es una medida prácticamente directa de cuál es la diferencia en la longitud de los dos brazos. En nuestro caso, LIGO significa Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser. Por eso la interferometría viene de acá. Excepto que en nuestro caso cada brazo del interferómetro tiene 4 kilómetros de largo. Y se van a dar cuenta después que esto es porque para medir una pequeña formación nos conviene empezar con una distancia muy grande. Entonces, cuanto más largo podamos hacer los brazos de nuestro interferómetro, mejor. La realidad siempre es más complicada que lo que decimos a la gente, pero como ustedes son futuros físicos posiblemente, acá está un poco más de detalle de cómo los componentes de nuestro experimento. Por aquí entra el láser, esto es lo que ya conocen. En el centro este espejo divide el haz de luz en dos. Este es el espejo final de un lado, este es el espejo final del otro. Y por acá se hace la lectura del láser. Pero van a ver que hay muchos componentes extra. Para empezar, tenemos dos espejos extra uno en cada brazo. Y lo que hace eso es formar una botella óptica en cada brazo, de forma que la luz se acumula de tal manera que un fotón que entra rebota alrededor de 280 veces antes de salir y acumula una gran potencia tan grande que ese sistema se comporta como un sólido en realidad. Si yo empujo este espejo, se mueve el otro porque en realidad hay tanta luz en el medio que se comporta como si fuera un sólido. Y si pusieran la mano se evaporaría inmediatamente. ¿Por qué hacemos eso? Porque cuanto más tiempo está la luz en el brazo, más la señal se construye coherentemente y es más fácil extraer la señal que queremos medir. Pero eso me pueden preguntar después si tienen alguna pregunta. Otras cosas que agregamos en sistemas complejos en el lado del láser y en el lado del diodo, eso es para cierta parte de la potencia usualmente sale para acá, nosotros la devolvemos, y lo mismo de este lado. Y todo esto está en tubos de vacío. Recuerden que cada brazo entre acá y acá hay 4 kilómetros, está todo en caso vacío prácticamente perfecto, y está todo aislado sísmicamente y de todo lo más que podemos del ambiente. El componente principal, obviamente, es el láser. Empezamos con un láser que es poco interesante, de 2 watts. Hay toda una serie de procesos que se le hacen para aumentar esa potencia a 200 watts. Después entra al interferómetro por ese lado, y una vez que entra, la potencia acumulada adentro del interferómetro es 700.000 watts. Empezamos con un láser que no es tan grande, pero vamos aumentándolo hasta que tiene mucha potencia. El siguiente componente más importante de todo esto son los espejos. Y ustedes dirán, bueno, estos son nuestros espejos, pero en realidad son transparentes. Bueno, eso es porque usamos luz infrarroja. Estos espejos en realidad son espejos prácticamente perfectos para la longitud de onda que utilizamos, que son 10.064 nanómetros, luz infrarroja. De hecho, son de los espejos más perfectos que existen. Solo uno de cada 3 billones de fotones es absorbido por estos espejos. Eso es porque hay mucha gente que pone mucho trabajo en producir estas masas, y son los espejos más lisos que hay. Se pulen átomo por átomo a nivel de nanómetros para que sea exactamente plano o tenga la curvatura que deseamos. Cada uno de estos espejos tiene 40 kilos y 34 centímetros de diámetro, así que algo así.
queremos que estos espejos estén aislados lo más posible del exterior, como les decía, y esto fue la primera parte de su problema, calcular ciertos efectos en el péndulo del espejo, porque para aislar el espejo de las vibraciones del suelo lo colgamos un péndulo, porque un péndulo un péndulo sirve para aislar vibraciones a frecuencias más altas que la frecuencia natural del péndulo. Yo muevo el péndulo lentamente, el mouse se mueve con mi mano, pero si yo lo hago vibrar muy rápidamente, ven que más o menos se queda en el mismo lugar. Usamos ese mismo principio para aislar estas masas de las vibraciones del suelo, excepto que un nivel de péndulo solo no es suficiente, así que ponemos un péndulo, un péndulo, un péndulo, un péndulo. Son 4 niveles de péndulo. Algo así. En la realidad se ve así como se ve. Hay que usar todo tipo de protección para asegurarse que no entren células de piel o polvo, nada que pueda interferir en el. Esta es la estación central, donde aquí es donde el haz de luz se divide entre dos y va hacia allá, va uno de los brazos, y en la dirección perpendicular va la otra, y después van a ver que sigue por 4 kilómetros en el exterior. Ahora van a ver, ahí ven más o menos la escala de estas aislaciones. Todo esto está en vacío y adentro va el láser adentro de esos tubos. Y ahí ven una persona para que se hagan idea del tamaño de estas cosas. Igual, aunque hay mucha gente muy inteligente trabajando en esto por mucho tiempo, todavía hay muchas fuentes de ruido en nuestro instrumento. Ruido quiere decir cosas fenómenos que imitan la señal de una onda gravitacional. Hay ciertas fuentes de ruido, son las vibraciones del suelo, como les decía. Cualquier terremoto en la Tierra de magnitud 6 o más hace vibrar el suelo tanto que no podemos operar. No importa dónde esté, puede estar en la China, no importa, nosotros lo vemos en nuestros instrumentos. Si pasa un camión a kilómetros, lo vemos, todo somos demasiado sensibles. Otro tipo de ruido que ustedes creo que trabajando en su problema es el ruido newtoniano, es si tenemos objetos moviéndose alrededor, la fuerza gravitacional entre esos objetos y los espejos es suficiente como para mover los espejos con tal amplitud que nos resulta inconveniente. Y eso no hay forma de evitarlo. No podemos apagar la fuerza gravitacional. Así que lo único que hay que hacer es mantenerse alejado y tratar de que sea estable. Otras fuentes de ruido más interesantes son esta vez lo que le llamamos ruido cuántico, que son las fuentes de ruido que salen de la naturaleza cuántica de la luz. El hecho de que la luz no sea una onda, que en realidad el láser está hecho de fotones, nos causa ruidos a altas frecuencias y a bajas frecuencias, de forma que es algo muy interesante. Somos tan sensibles que la naturaleza cuántica de la luz es una fuente significativa del ruido. Y si me pueden preguntar un poco más, si les interesa. Y tenemos un montón de ruido y gente y expertos en ruido, así que... Pero el ruido no es igual a todas las frecuencias. El punto de esta gráfica es mostrar que el ruido en el instrumento, que es el trazo azul, depende a qué frecuencia de la señal a uno le interesa. Largo es la sensibilidad, la banda sensible del LIGO va desde alrededor de 30 Hz a un poco más de 1000 Hz. Y más hacia abajo hay mucho ruido sísmico, hay todo tipo de fenómenos que interfieren, pero entendemos exactamente casi todas las fuentes de ruido y salen del principio físico básicos. Podemos decir que por la física cuántica no podemos hacer esto mejor, o sabemos exactamente de dónde vienen casi todas las fuentes de ruido.
LIGO en realidad son dos interferómetros, no es uno. Por eso mismo, porque tenemos, aunque querríamos hacer un detector perfecto, siempre va a haber fenómenos que imitan una onda gravitacional. Pero nunca va a imitarlo exactamente en dos interferómetros al mismo tiempo. Así que creamos dos, ponemos uno en una costa de los Estados Unidos, el otro en la otra, y si es una onda real, requerimos que se vean los dos al mismo tiempo. Mientras que el ruido solo parecería ser una onda en uno, nunca va a ser idéntico en ambos, pero una onda astrofísica sí. Tener dos interferómetros también nos permite localizar una fuente de ondas gravitacionales. Algo que no dije en realidad es que estos aparatos funcionan como micrófonos, no como telescopios. Son omnidireccionales, que quiere decir que son sensibles de todas las direcciones. Entonces, si yo quiero saber de dónde viene una señal, necesito al menos tres. En realidad, con dos podemos localizarlo en cierto arco, como ustedes vieron en el problema, pero no es lo mejor. Y esa es la razón por la que tenemos dos oídos, ¿no? Uno de los detectores está, como vieron, el primero está en el desierto, en la costa oeste de Estados Unidos, y el otro está en los pantanos, en la costa sureste. La semana pasada, el primero, Hanford, estaba rodeado de incendios, mientras que el segundo estaba rodeado de inundaciones, solo se podía llegar en barco. Pero funcionan igual, así que no se preocupen. Estas máquinas son extremadamente complejas, así que, como Martín decía, lleva más de 1000 personas en todo el mundo a operarlas, aunque los aparatos en sí están operados por Caltech, que es mi institución, y MIT. Colaboramos alrededor de todo el mundo. Lamentablemente no hay muchos grupos en Iberoamérica. En Brasil está el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais en São José, y está el International Center for Theoretical Physics no sé si está en San Pablo, y después en España está la Universidad de las Islas Baleares. Si les interesa, tiene un grupo de análisis de datos que es muy bueno. Pero en el resto de Latinoamérica no hay muchos grupos. Eso no quiere decir que no haya gente de Latinoamérica involucrada, sino que no hay grupos en universidades allí. Por ejemplo, la vocera de nuestra colaboración de 1000 personas es Gabriela González, que es una física argentina que en realidad trabaja en Luisiana hace mucho tiempo, pero igual. Y estoy yo también. Bueno, entonces dirán, sabemos lo que son las ondas gravitacionales, tenemos estos instrumentos extremadamente sensibles, entonces debemos detectar ondas todo el tiempo. Bueno, no. Ustedes saben que en realidad estas ondas son extremadamente difíciles de detectar. ¿Y por qué? Para hacernos una idea, volvamos a nuestro amigo Einstein, pero esta vez solo para ver que lo que nos dice esas ecuaciones es que la curvatura del espacio-tiempo es proporcional a la tensión. La tensión significa energía o materia, densidad de energía o materia en ese lugar. Pero el número, la constante proporcionalidad es extremadamente pequeña. Esto es en unidades del sistema internacional, pero no importa qué unidades usen. El punto es que el espacio-tiempo es extremadamente duro, es difícil de modificar la curvatura del espacio-tiempo. Eso ya es una indicación de que producir ondas, que son perturbaciones en la curvatura, va a ser extremadamente difícil y va a requerir mucha energía. Pensemos en ciertos tipos de sistemas que son sistemas binarios, como los que ustedes trabajaron en su problema, y son el tipo de sistemas de fuentes que nos interesan en LIGO. Sistemas binarios pueden ser dos cuerpos orbitándose como las leyes de Kepler, en una elipsis. Si están lejos de uno del otro, sabemos que por las leyes de la relatividad de Einstein nos dice que a medida que orbitan uno al otro van a emitir ondas gravitacionales y van a perder energía. Perder energía significa que se acercan el uno al otro, aumenta su velocidad, emiten más ondas gravitacionales, se acercan más, aumenta más la velocidad, porque eso, así es como funcionan los sistemas gravitacionales. Cuando pierdo energía en realidad aumenta la velocidad, que es un poco va contra la intuición, tal vez.
Y así hay un proceso casi exponencial que va haciendo que la órbita decaiga y los dos cuerpos se van a unir. Pero cuando están al principio, cuando están los cuerpos lejos los unos del otro, es fácil describir cuál es la amplitud de las ondas radiadas por este sistema, y la amplitud de la deformación va a ser inversamente proporcional a la distancia a la que lo observamos, directamente proporcional a las dos masas e inversamente proporcional a la distancia entre los dos cuerpos. Y esta es la potencia que también que sigue cierta relación, pero el punto es que cuanto más masivo y más cerca, mejor. Si ponemos números para cuerpos que tenemos cierta noción de que son pesados y están orbitando unos a los otros, al otro como la Tierra y el Sol, a un año luz de distancia del sistema solar, la amplitud de la deformación es nada más que 10 a la menos 27. Eso significa que un metro cambia una parte en 27 a medida que esta onda pasa. Es extremadamente pequeña. Y la potencia irradiada en forma de ondas gravitacionales es 200 watts, o sea, a través de 2 lámparas de luz. Capaz que les parece que es mucho, pero en realidad la potencia irradiada en forma de ondas gravitacionales, de ondas electromagnéticas, es billones y billones de veces más grandes. O sea que con cuerpos que para nosotros son extremadamente pesados, ni siquiera es suficiente como para producir una onda grande que podamos esperar detectar. Nunca vamos a detectar una deformación tan pequeña como 10 a la 27. Entonces, ¿qué tipo de cuerpos necesitamos? Si volvemos a las ecuaciones, como les decía, necesitamos algo extremadamente masivo, dos cuerpos extremadamente masivos, pero que estén muy cerca el uno del otro. Eso significa que los dos cuerpos tienen que ser pequeños para poder estar cerca el uno del otro y seguir orbitando, o sea que deben ser extremadamente densos. ¿Y qué es lo más denso que existe en el universo? Los agujeros negros. Agujeros negros y estrellas de neutrones son la fuente favorita del LIGO, porque básicamente por la razón que decía, porque son pesados, son chicos y pueden orbitar a pequeñas distancias. Y en efecto, como saben, a mil millones de años luz de distancia, dos agujeros negros terminaron una danza gravitacional que había ocurrido por millones y millones de años y se juntaron emitiendo un brote de ondas gravitacionales que viajó por 1.000 millones de años luz y llegó a la Tierra el 14 de septiembre de 2015 a las 6 a.m. hora uruguaya, justo a tiempo para ser detectados por nuestros instrumentos que los habíamos prendido una semana antes. Y esta fue la primera detección que hicimos. Lo que están viendo es una simulación real por supercomputadora de los objetos que causaron esta gran onda gravitacional. Y se une. Y fue un gran descubrimiento, como ustedes saben, esto es historia. Tuvimos una gran respuesta por la prensa que fue, espero haya llegado a sus universidades y a sus casas. Y el punto es que pudimos ver una señal extremadamente fuerte que podemos observar directamente sin hacer ningún análisis de datos difícil ni nada, solo podemos mirar los datos y ver. Estos son los datos de nuestros instrumentos, que prácticamente... ¿Me escuchan? Sí. Prácticamente no le hicimos nada a estos datos, son los datos así puros. Y aquí se ve cuál es la señal que causaron esos dos agujeros negros que se juntaron hace tanto tiempo que ni siquiera existía la vida multicelular en la Tierra. Llegó, movió los brazos de nuestro instrumento y creó esta señal, estos ruidos, y acá ven cómo aumenta la frecuencia, aumenta la amplitud y termina la señal. Arriba ven los datos de uno de los detectores, en anaranjado y en azul el otro. Si miran con atención van a ver que en realidad, dudo que lo aprecien, pero en realidad la señal llegó 7 milisegundos antes a Livingston que a Hanford por la ubicación de la fuente. Eso nos va a permitir ubicarlo, como hicieron ustedes
o capaz algunas. Si ven, hay dos trazos en realidad en cada panel. El trazo grueso es los datos, mientras que el trazo fino es la predicción de la relatividad general. Usamos supercomputadoras y las ecuaciones de Einstein para simular estos eventos cataclísmicos, esas colisiones de agujeros negros, y sabemos que dos agujeros negros, uno de 30 masas, 29 y otro de 36 masas solares, uniéndose van a producir, según la relatividad general, esta onda. Y está completamente de acuerdo hasta lo que podemos ver por lo que observamos. Algo que les quiero llamar la atención es que la máxima amplitud de esta onda es una deformación de 10 a la menos 21. ¿Qué significa 10 a la menos 21? 10 a la menos 10 es un átomo. 10 a la menos 15 es el núcleo de un átomo de hidrógeno. Esto es 1000 veces más chico, 4 por 10 a la menos 18 metros. Fue la deformación fue el cambio en la distancia de los brazos de nuestro detector. Una deformación del 10 a la menos 21 cambia un brazo de 4 kilómetros por 4 por 10 a la menos 18 metros. ¿Ok? Nosotros trabajamos con estos números todo el tiempo, pero igual perdemos la noción de lo ridículamente pequeño que son estos cambios de distancia. Son mucho más chicos que un átomo, más chicos que el núcleo de un átomo. Como les decía, las frecuencias que puede detectar el instrumento se encuentran en el rango auditivo del ser humano, o sea que podemos convertirlo en sonido. Lo que escuchan ahora es los datos originales, lo que el sonido más bajo es más difícil de escuchar, pero si prestan atención van a escuchar como una vibración y después al final un golpe fuerte, y después la segunda versión le subimos la frecuencia para que sea más fácil de escuchar. A ver si recién pueden escuchar cuando llega la onda gravitacional. ¿Se escucha? Sí. La intensidad del brillo de esta gráfica que muestra el tiempo y la frecuencia, la intensidad nos da cuánta potencia hay en ese píxel de frecuencia y tiempo. Así que ven que aumenta la frecuencia y aumenta la potencia de la onda, y eso es por lo que les decía, porque a medida que los dos cuerpos se unen, van cada vez más rápido, emiten más ondas, aumenta la frecuencia, también aumenta la amplitud, hasta que se juntan los dos y terminan. Y así es ese crecimiento casi exponencial de la frecuencia y la amplitud. La onda duró 200 milisegundos, o sea, un quinto de un segundo, y eso es suficiente para deducir un montón de cosas sobre la fuente que causó estas ondas y sobre la física que la describe y sobre un montón de cosas. Por ejemplo, ya les dije que tenían cada uno alrededor de 30 masas solares. Sabemos la ubicación en el cielo más o menos de dónde venía. Este es un mapa del cielo y esto muestra la probabilidad de que las fuentes se encuentren en esa ubicación. Sabemos más o menos cuál es la distancia, 1000 millones de años luz. Sabemos que la masa final del agujero negro que se formó fue 60 masas solares, o sea que se perdieron 3 masas solares en el proceso de colisión de estos dos agujeros negros. Y sabemos que esas 3 masas solares solamente pueden haber salido de este sistema en forma de ondas gravitacionales. Los agujeros negros son objetos extremadamente densos, pero lo más interesante es que son objetos hechos de espacio y tiempo puramente. No hay materia, es pura energía, pura curvatura. No pueden emitir ondas electromagnéticas, no pueden emitir neutrinos, no pueden emitir nada excepto perturbaciones en el espacio-tiempo, o sea, ondas gravitacionales. Al punto de máxima potencia de emisión de este proceso, la potencia liberada fue mayor que la de todas las estrellas visibles en el universo. Duró por poco tiempo, pero la potencia en sí es extrema.
Pero esos 200 milisegundos nos permiten recrear toda esta historia y aprender y realizar un montón de deducciones sobre la física, la astrofísica y un montón de cosas más. ¿Qué aprendimos con este evento? Fue lo primero, que las ondas gravitacionales existen. Ya teníamos indicación, pero el hecho de medirlo directamente fue por primera vez. Mucha gente dudaba que fuera posible. Sabemos que es consistente con las predicciones de nuestras teorías y sabemos, y nos ha permitido revolucionar incluso un montón de campos dentro de la astrofísica. Sabemos que las estrellas que formaban esos agujeros negros fueron una de las primeras estrellas que se crearon en el universo por la masa que debían tener y la composición que debían tener, y sacamos un montón de deducciones. Hay 200 artículos, ya había a un mes de haber hecho este anuncio. Así que fue un gran descubrimiento. Pero es solo el principio. En realidad, entre septiembre y enero, que fue nuestra primera ronda de observación, detectamos 3 eventos, todos ellos colisiones de agujeros negros. Cada uno de esos eventos tenía diferentes propiedades, diferentes masas, diferentes frecuencias. Lo que ven acá es la sensibilidad de nuestros instrumentos y la onda en frecuencia y longitud. Y acá lo ven en tiempo y deformación. La primera onda que detectamos fue la más corta, la siguiente un poco más larga y la última mucho más larga. Y la longitud de esta forma de la onda depende de la masa de los agujeros negros que detectamos. Así que podemos ponerlo en un diagrama y ver, van a ver que la primera fue los objetos fueron los más masivos, mientras que la última fueron los menos masivos, y eso corresponde a la longitud, cuánto tiempo lo vimos en nuestra banda sensible. Y esto ya les muestra también por comparación los agujeros negros que conocíamos antes. Solo lo habíamos medido de forma indirecta a través de emisiones de rayos X del material que orbita los agujeros negros. Obviamente los agujeros negros no emiten nada. Por eso es que las ondas gravitacionales son excelentes para estudiar este tipo de objetos que en realidad son oscuros en todo otro tipo de emisión. Acá hay un mapa del cielo para que vean dónde se ubicaron más o menos los otros eventos. Y hay un montón de muy buena ciencia que se hizo a partir de esto. Pero a mí me preguntaban, entonces ahora detectaron ondas gravitacionales y lo pagan el instrumento y se terminó. No, este es solo el comienzo de toda una nueva etapa de exploración, de toda una nueva etapa de la astronomía. Cada vez que abrimos una nueva ventana, una nueva parte del espectro de las ondas electromagnéticas, cuando empezamos a mirar el cielo en rayos X, o en rayos gamma, o en ondas de microondas, o lo que sea, hemos descubierto un montón de cosas que nadie había esperado descubrir. Las ondas gravitacionales son en sí todo un nuevo espectro de colisiones entre dos estrellas de neutrones que nos van a permitir aprender un montón de cosas, entre otras, cuál es el origen de los elementos pesados como el oro o el platino. Si alguno tiene una cadena de oro, creemos que el origen del oro está aquí, en este tipo de colisiones de dos estrellas de neutrones. Esta, de nuevo, es una simulación real, es una visualización de una simulación por supercomputadora, que en realidad son mucho más complicadas estas simulaciones que las que les mostré anteriormente, por lo que les decía, no sabemos cómo hay termodinámica, hay muchos efectos complejos. Otro sistema complejo son las supernovas, que son las explosiones de estrellas de cierta masa, explotan, las observamos explotar, no tenemos muy bien como tenemos cierto entendimiento sobre cuáles son los mecanismos que causan esta dinámica, pero esperamos que este tipo de eventos, estrellas explotando, si tienen una simetría van a producir ondas gravitacionales, y si hay alguna en la galaxia o en el barrio, digamos, de nuestra galaxia, LIGO va a poder detectarlo. Hay alrededor de una cada 100 años en la galaxia, así que si tenemos suerte vamos a poder ver una de estas ondas. Y lo interesante es que las ondas gravitacionales nos dan información directa del interior de estos objetos, mientras que la luz solo nos puede dar información de las capas externas. Y hay un montón de otras fuentes, como púlsares, que son estrellas de neutrones que dan ondas de radio. Hay fondos estocásticos, me pueden preguntar lo que es. Hay cosas raras como cuerdas cósmicas que se predicen en ciertas teorías
de inflación sobre cómo es el universo y eso está relacionado con la gravedad cuántica, etc. Hay un montón de cosas, pero lo más interesante en realidad es lo que aún no hemos pensado. Tal vez mañana detectemos algo que no habíamos esperado y eso va a ser lo más emocionante. Hasta ahora yo les hablé de los dos detectores que tenemos nosotros, uno que está aquí, el otro Hanford y el otro Livingston, pero hay otros detectores alrededor del mundo que están siendo construidos o van a operar próximamente o en la siguiente década. Los italianos tienen uno que se llama Virgo, de 3 kilómetros, los brazos tienen 3 kilómetros en vez de 4, y ese se espera que empiece a andar este año, al fin de este año o el año que viene. Los japoneses están construyendo uno bajo una montaña en Japón y va a tener un montón de tecnología diferente a la nuestra, que es muy interesante. Y LIGO va a abrir un tercer interferómetro en India. Porque cuanto más es mejor. Y trabajamos todos juntos para tratar de detectar todos. Una fuente que atraviesa la Tierra va a ser detectada por todos estos detectores y cuanto más nos va a permitir sacar más información sobre esas señales. Y esto es solo en cierto rango de frecuencias. Todos estos detectores tienen en común que están ubicados en la Tierra. O sea que por razones técnicas van a ser solo sensibles a las señales de lo que consideramos altas frecuencias en el rango del oído humano. Pero hay todo otro tipo de experimentos que nos va a permitir estudiar otro tipo de ondas de frecuencias más bajas. Por ejemplo, está LISA, que va a salir en 2030, que es básicamente una versión más complicada de LIGO en el espacio. En vez de 4 kilómetros de largo, cada brazo tiene 5 millones de kilómetros y son 3 naves espaciales que van a orbitar el Sol siguiendo la Tierra a 20 grados de separación. Y esto nos va a permitir detectar un montón de señales de otros tipos de objetos, no solo agujeros negros. Esta misión iba a salir ahora en realidad, pero la NASA se quedó sin plata. Los europeos lo están haciendo solos, pero se espera que después de nuestra detección el entusiasmo creció de vuelta en la NASA para contribuir a esta misión y es posible que salga un poco antes del 2030. Hay otros tipos de experimentos que me pueden preguntar después si les interesa. Podemos usar púlsares para usar la Tierra misma como detector de ondas gravitacionales y podemos también usar telescopios que miden el fondo de ondas microondas y la polarización de esas ondas para medir el efecto de ondas gravitacionales que ocurrieron casi inmediatamente después del Big Bang y eso nos va a permitir aprender un montón sobre el origen de nuestro universo. Para terminar, les quería comentar un poco de cómo empecé yo, que fue en realidad representando a Uruguay en la Universidad de Física en 2009. Fue una gran oportunidad para conocer a un montón de personas que compartían extremadamente talentosas. Todos ustedes son extremadamente talentosos solo por el hecho de estar acá. Así que hablen entre las diferentes delegaciones. Es interesante después ver en qué va a terminar cada uno de ustedes. Estoy seguro que todos van a hacer grandes cosas. Y así que espero que ustedes estén disfrutando tanto como lo disfruté yo. Así que muchas gracias. Me preguntaban sobre cuál fue mi experiencia. Yo estuve en Uruguay hasta la secundaria y liceo. Terminé el liceo aquí y conseguí una beca para ir a estudiar física en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en una universidad que se llama Loyola Marymount. Y después, a través de ahí, conseguí una pasantía en el laboratorio en Caltech, donde trabajo ahora.
y me contaron otra vez y así fue como llegué a entrar al programa de doctorado de Caltech. Caltech, si saben, está en Los Ángeles, es el California Institute of Technology. Millikan, hay un montón de Einstein estuvo ahí, es un buen lugar para estar. Y son de Feynman, de Big Bang Theory. Y voy empezando mi tercer año de doctorado trabajando en este tipo de cosas. Mi trabajo en realidad es sobre cómo usar las ondas gravitacionales para testear la relatividad general de Einstein. Una vez que tenemos una detección, podemos tratar de ver si está de acuerdo con lo que predice la teoría y si no, de qué forma hay ciertas teorías que también pueden predecir este tipo de observaciones. Y algo más, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿cómo es que la luz misma ¿cómo la luz misma hacía ruido en el detector? El ruido cuántico. Ok. El láser está hecho en realidad de fotones, ¿ok? O sea que en vez de usualmente, clásicamente la luz es una onda y sube y baja la intensidad como una onda. Pero los fotones en realidad llegan al detector de forma aleatoria, siguiendo es como la lluvia. La lluvia hace un ruido así, que no se puede predecir exactamente cuándo va a llegar un fotón. Esa incertidumbre, eso causa incertidumbre en la lectura de la onda gravitacional y también genera causa ruido en la lectura, pero también en realidad mueve a los espejos. El hecho de que un fotón llega al espejo le da cierta cantidad de movimiento y lo mueve de forma aleatoria que se llama Poisson, estadística de Poisson, y tiene que ver con el principio de incertidumbre en realidad. A nosotros este ruido cuántico nos afecta a frecuencias altas y a frecuencias bajas, y si queremos mejorarlo a las frecuencias altas, o sea, bajar el ruido de frecuencias altas, aumenta el ruido de las frecuencias bajas, y si queremos bajarlo de las frecuencias bajas, aumenta el ruido de frecuencias altas, porque es parecido a lo que pasa con delta X, delta P, que no puede ser mayor, que no puede ser menor de cierta cantidad. Tenemos físicos teóricos que trabajan en lo que se llama teoría de campos cuánticos, que lo que hacen es, usando técnicas extremadamente avanzadas que no conozco en los detalles, pueden alterar las fluctuaciones del vacío. Suena como si fuera ciencia ficción, pero verdad. Pueden alterar las fluctuaciones del vacío, porque ustedes saben que en realidad el vacío, si voy al espacio y saco todas las partículas, en realidad el vacío está lleno de partículas virtuales, de fotones que aparecen y desaparecen. Y ese tipo de ruido está relacionado al ruido que nosotros vemos, así que hay ciertas técnicas de óptica cuántica, se llama el campo, que podemos usar para bajar este tipo de ruido más de lo que clásicamente pensaríamos que sería posible. Así que lo que tienen que recordar es que somos tan sensibles que la naturaleza cuántica del espacio mismo en realidad nos genera cierto ruido. Y tenemos técnicas muy avanzadas para tratar de hacer trampa y escapar y ser más sensibles en ese ámbito. Espero que tengan una idea, es muy técnico, pero si querés te doy artículos.